Tremenda polémica en la Asamblea Legislativa por asignación de $20,000 de presupuesto a Claudia Mercedes Ortiz. Además de una troca todoterreno, vales de combustible y una moto deportiva. Súbete a mi moto, ella guardará. ¡Ay, qué chivo, babá! La moto. Santa Claudia Mercedes, la presidenta de los Gorgojos, que se hace llamar la cuidadora del dinero de la gente. Ay, ajá. Esta diputada sí está trabajando por cuidar el dinero de la gente. Hipócrita. Ya estaba muy contenta con sus 20,000 pesitos. Ya tenía contratados a sus 11 asesores en la planilla del partido. Vamos a huevear. Una cosa hermosa. Imagínese usted 11 asesores para que le escribieran el mismo guión de todas las plenarias. Y para más joder, terminar como siempre puyando 500 veces el no. ¡Qué barbaridad! Horas después, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, salió a desmentir la noticia de la chucha gráfica, pero por otra parte, en una entrevista, Claudia Mercedes confirmaba que ya le habían asignado los $20,000 de presupuesto y que ya tenía contratados a sus 11 asesores. ¿Quién estaba mintiendo? ¡Que alguien me explique! Fue en cadena nacional que el presidente Bukele aclaró todo este desvergue. Les corrigió la plana a los diputados de la junta directiva y les dio una peinada a todos, especialmente a la Meche, que se quedó sin sus 20,000 pesitos, sin el pick-up y sin la moto. Pobre cosita fea. El presidente les rebajó el presupuesto a $11,000, pero confirmó en la cadena que efectivamente la diputada Claudia Ortiz sí tenía asignados esos $20,000 y que les había metido gol a la junta directiva de la Asamblea. Le pregunté por qué había una diputada de la oposición que tenía $20,000 y prácticamente me explicaron que era básicamente les había echado gol. ¡Atención que ahí va! ¡Qué paloma! Y en las calientitas de hoy, Héctorito Bocafloja Silva dice que la sentencia de la jueza que lo declaró culpable por chambroso y lo condenó a pagar $50,000 para los niños del Hospital Bloom es un atentado en contra de la libertad de expresión de los salvadoreños. No, Héctorito, una cosa es la libertad de expresión y otra es andar acusando de delitos a la gente sin tener los pelos de la burra en la mano, hijo. ¡Que comas mierda! Y hablando de burros, los que también dicen que la dictadura les ha robado la libertad de expresión son los tres moscarrones, que diga los tres mosqueteros de la pupusición: el doctor Cloroformo, Ronald Chinola Umaña y la licenciada Julia Burbuja Evelyn Martínez, que ahí andan cacareando todos los días en contra del gobierno, pero ellos dicen que ya no tienen libertad de expresión. Hágame usted el favor. No podemos ir a votar. Y tal como lo predije en el programa pasado, que las mentes brillantes de la pupusición en lo único que pensaban cuando les hablaban de energía nuclear era en la planta nuclear del señor Burns de los Simpson. Pues la licenciada Julia Evelyn Martínez, la mejor economista del país, atea, activa y combativa, confirma mi teoría de la inteligencia de la pupusición. Buenos días, don Julio, sus invitados. Este gobierno está interesado en una planta nuclear, un país tan pobre que ni con el dengue, pero puede controlar. Tengo más Mira, comentarios. yo con eso de la planta nuclear, no sé usted, Luis, pero a mí me da tanto miedo. Siempre me acuerdo de un episodio, de los episodios de la familia Simpson, ¿verdad? Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Soy José Orbilio Valladares y esto es una edición más del semanario informativo más entretenido del internet, la mezcla perfecta entre humor e información. La verdad sin tanta paja la encuentras solamente acá en tu show favorito, Escenario Político 3.0. Te lo pudieron haber contado antes, pero nadie como José YouTuber, claro que sí. Bienvenidos sean todos a su dosis de chismecito semanal. A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. Como todos sabemos, hace algunos meses la diputada del partido Vamos a Huevear, Claudia Mercedes Ortiz del Perpetuo Socorro, la libertadora de los inocentes y la defensora del dinero del pueblo, como se hace llamar, andaba pidiendo a través de los medios de comunicación que le aumentaran el presupuesto a la fracción del partido Vamos en la Asamblea, porque no le alcanzaba lo que le daban y porque ella, como vigilante de los
oficialismo y representante del pueblo, trabajaba arduamente y por eso necesitaba contratar más y más asesores. Recordemos esta noticia, señores. Corre video. Pues la Claudia Mercedes contestó que no, que al contrario, que a la fracción de Vamos le deberían aumentar ese presupuesto, porque ella es muy importante y necesita contratar más asesores que la apoyen, a ella que es la vigilante del oficialismo y la representante del pueblo. Como son menos diputados y menos comisiones, ¿usted considera que sí debería reducirse el monto asignado de 14.000 por cada diputado? Para la oposición, que estamos tratando de hacer un trabajo de representación, de tener presencia en todas las comisiones, porque hoy hay menos diputados opositores que puedan hacer un contraste de la información y cuestionar ministros. Una asamblea legislativa que va a ver eventuales cambios a la Constitución, por ejemplo, desde parte de los partidos de oposición, yo creo que el trabajo es aún más y debería considerarse mantener o incluso aumentar el apoyo, digamos, para poder tener más profesionales que estén haciendo una vigilancia de lo que pasa en la Asamblea Legislativa. Pues resulta y resalta que esta semana trascendió una noticia publicada en La Chucha Gráfica y retomada por varios medios de comunicación que confirmaba que el deseo de aumento de presupuesto de la Claudia Mercedes se había hecho realidad y se le habían asignado $20,000 mensuales a su fracción para contratar a 11 asesores, además de un pick-up doble cabina, una moto deportiva para que le gritaran "ahí va la renegada" y todos los vales de combustible que quisiera. ¡Qué ofertón! ¡Puta, qué ofertón! Así como lo oye, señores, la diputada que en cada plenaria pasa diciendo que hay que evitar el despilfarro, que hay que cuidar el dinero del pueblo, que pasa criticando al gobierno por mucho endeudamiento, que están ahogando las finanzas públicas y que no es justo que la gente siga ganando salarios de hambre y viviendo coyol partido, coyol comido, resulta que es la misma que estaba pidiendo $20,000 para su minúscula fracción de una sola diputada, más todos los privilegios que le conté. ¡Qué chivatada! En fin, la hipocresía. ¡Sinvergüenza! Como dice el dicho de las aguas mansas, líbrame, Señor. Queda nuevamente comprobado la hipocresía, la doble moral y la incongruencia de la Claudia Mercedes, que en su discurso dice una cosa y en la práctica hace otra. ¿Cómo voy a estar predicando en las plenarias que debe haber austeridad, que cuidemos el dinero del pueblo, que debemos evitar el despilfarro? Y ella por debajo del agua pidiendo más pisto para contratar a su grupito de asesores sanguijuelas y parásitos. No, hombre, Claudia, si se predica con el ejemplo, no solo con la boca. Dios me guarde. Y para más joder, la justificación de la Claudia para pedir más pisto es que su equipo trabaja demasiado en el territorio, atendiendo las peticiones y las necesidades de los ciudadanos de los 14 departamentos. Hágame usted el favor. Si antes le hemos visto salir de su burbuja, a veces llega a hacer la paja fuera del portón de la asamblea a recibir a la Lady Drag para la foto. O hasta las lluvias de la semana pasada la vimos ayudando a la gente. Pero ella quiere 11 asesores. Para una diputada que lo único que le hemos visto hacer en todas las plenarias es ir a leer el mismo guión de media hora criticando al gobierno. ¿Para qué? Para terminar puyando 500 veces el no. Ay, para andar en entrevistas día y noche diciendo que todo es inconstitucional y promoviéndose para ser la próxima presidenta de los gorgojos. Y para eso quiere los 11 asesores para que le escriban el mismo guión tóxico de toda la vida. Hágame usted el favor. Qué coraje, y da más coraje la hipocresía de esta diputada que se la pasa proclamando que ella es la única diputada que trabaja por cuidar el dinero de la gente. Eso no es cuidar el dinero de la gente. Esta diputada sí está trabajando por cuidar el dinero de la gente. Ve qué bonito. Miren la manera de cuidar el dinero del pueblo. Recetarse $20,000 de presupuesto para un partido que solamente tiene una diputada. Pero ni la Villabull ni Chico Lira, que son marineros, se atrevieron a tanto. ¡Qué hijo de puta! Pero cuando se supo esta noticia, causó total indignación en la población y con justa razón. Porque la pregunta era cómo la junta directiva de la asamblea pudo haberle aprobado $20,000 a la fracción de Vamos teniendo una sola diputada, la Claudia Ortiz, defensora de querubines, la que su único papel en la asamblea ha sido votar en contra de todo y todavía la premian con $20,000 de presupuesto. A mí me estremeció. Pues horas más tarde, el presidente de la asamblea, Ernesto Castro, salió
salió a desmentir esta información en Twitter. Una noticia falsa más de LPG. Tal como me comprometí, vamos a tener una reducción de 15.3 millones para este periodo legislativo debido a la reducción de diputados. Pero además, bajo la misma visión de austeridad del presidente de la República, al inicio de esta legislatura ordené una reducción de 5 millones en presupuesto. Si algún diputado o fracción ha cometido algún abuso, procederemos administrativamente en este momento. Medicina amarga. Veneno rancio, ¿verdad? Pues minutos después se publicó la entrevista donde la misma diputada Claudia Mercedes confirmaba que efectivamente le habían asignado los $20,000 de presupuesto, que ya estaban en ejecución y que ya tenía contratados a sus 11 asesores. Que esa información podíamos verificarla en su sitio web, pero lo peor de todo fue que la diputada Claudia Ortiz aseguró que solamente le habían aumentado $2,000. Es decir, que en el periodo pasado tenía $18,000 asignados, no 14,000 como todos pensábamos. Hágame usted el favor. La asamblea igualita que las alcaldías, haciendo piñata con el dinero del pueblo. Se nos ha comunicado el presupuesto y ya está en ejecución. El presupuesto que tenemos asignado es de $20,000 mensuales, el cual dijimos en su momento que por transparencia lo íbamos a publicar cuando ya estuviese en ejecución, y así es. Ya está publicado también en nuestro sitio web. Sería bien interesante que la fracción mayoritaria, la de la N, que tiene 54 diputados, y podríamos presumir que puede ser un presupuesto de quizás $1 millón mensuales, si ellos también van a publicar quiénes son sus empleados, quiénes son sus asesores y cuánto es el salario asignado. ¿Dónde está disponible esa información, diputada? Porque me dice que ya la subieron, entonces, ¿dónde se puede ver? Lo pueden consultar en el sitio web de su servidora, claudiaortiz.org. Tenemos una sección de transparencia donde pueden tener acceso a esa información. ¿Cómo se va a distribuir el uso de ese presupuesto entonces en esta legislatura, diputada, siendo que la fracción continúa siendo de una diputada, pero va a ser la misma cantidad de personal, va a subir? ¿Y qué opinión tiene entonces? Porque al menos en su caso sí aumenta la asignación para usted. Sí, ha aumentado la asignación. La de la legislatura pasada era de $18,000 y hoy ha aumentado $2,000 mensuales. Estamos organizados con 3 equipos de trabajo que están al servicio de los salvadoreños. Mediante esos equipos de trabajo estamos dando una atención cercana y también dando una amplia participación y construyendo propuestas en función de las necesidades más sentidas de la población. Esos equipos de trabajo es un equipo técnico con asesores, 2 abogados, uno de ellos especialista en políticas públicas y un economista. También un equipo de participación ciudadana, que son los encargados de dar la atención a la ciudadanía, no solo en el departamento de San Salvador, sino en todos los departamentos del país donde tenemos una solicitud ciudadana de diferentes naturalezas, ya sea de sectores o de personas en particular, y también un equipo de comunicaciones que le da la atención a la prensa, tanto nacional como internacional, así como también la atención en nuestras redes sociales y poder comunicar de una manera comprensible para la población las decisiones que se toman acá en la Asamblea, como también las propuestas de ley que nosotros hacemos a este pleno legislativo. ¿De cuántas personas estamos hablando que está conformado entonces su equipo? En este momento nuestro equipo de trabajo está conformado por 11 personas. Dios me guarde. Pues acá teníamos 2 versiones de los hechos. La versión de Claudia Mercedes, que aseguró que ya tenía los $20,000 de presupuesto en ejecución y ya tenía contratada la retahíla de asesores, y la de Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, diciendo que todo esto era falso. ¿Quién decía la verdad y quién estaba mintiendo? Pues tuvo que salir el presidente Bukele en cadena nacional a aclarar todo este desvergue. Dijo que la noticia de la chucha gráfica era tendenciosa porque no hablaba del ahorro que había en la Asamblea con la reducción de 84 a 60 diputados, y que además Ernesto Castro había ordenado otra disminución de $1,300 en el presupuesto de cada diputado. Pero como seguía siendo mucho, el presidente Bukele le ordenó que le pasaran otra peinada al presupuesto de cada diputado de $2,200 y lo dejaran a $11,000, ni un centavo más. Y con lo que se estaban ahorrando con esta nueva disminución, se lanzara un programa de becas desde la Asamblea. Rayos, cuánta intensidad. Pero
Pero acaba la parte más increíble de todo. El presidente Bukele confirmó públicamente que efectivamente la diputada Ortiz ya tenía asignado los $20,000 y que la explicación que le dio Neto Castro por teléfono es que la diputada les metió gol. Hágame usted el favor. Corre video. Yo estuve viendo en redes sociales un tema de unas asignaciones presupuestarias en la Asamblea Legislativa, de que se le habían asignado $14,000 por diputado y $20,000 a una diputada de oposición, mensual, para gastos. Digamos, no es como salario, sino que son los gastos de cada diputado, pues secretaria, asistente, asesor, etc. Entonces hablé con el presidente de la Asamblea me explicaba que la noticia era en primer lugar tendenciosa, en segundo lugar falsa. Quiero aclarar esto y además quiero hacer un anuncio que hablé con él. Lo primero es que la noticia es tendenciosa porque habla de la asignación presupuestaria de cada diputado, pero no menciona que se recortaron 24 de esas asignaciones presupuestarias. Porque si ustedes recuerdan, nosotros propusimos bajar de 84 a 60 diputados. Entonces, la noticia es tendenciosa porque menciona el gasto por diputado, pero no menciona que el gasto total se ha reducido de 84 a 60. Y esa reducción son $14,500 por 60 diputados por 36 meses. Es una reducción de 14,500 por 24 diputados por 36 meses. Es una reducción de $12,5 millones en la legislatura, por los 36 meses. Pero adicional, yo le digo, sí, pero la gente está pidiendo otro recorte. Entonces, si bien yo entiendo que ya se hizo el recorte de 84 a 60, y si bien entiendo que ya se redujo 1,300, ¿por qué no se hace un recorte adicional? Ya que la población lo está pidiendo, yo creo que se puede hacer. Un poco más de austeridad. Entonces, hablamos con él y quedamos de hacer una reducción adicional, una tercera reducción, de $2,200 por presupuesto de cada diputado, bajando el presupuesto a 11,000. Y eso va a dar una reducción adicional de 2,200 por 60 diputados, porque ahí es para todos, por 34 meses, porque solo 34 meses quedan de la legislatura, y eso es una reducción adicional de $4,5 millones. Lo que me decía el presidente de la Asamblea, los diputados van a estar de acuerdo con esa reducción, estoy seguro que todos van a estar contentos de aprobarla, pero ellos van a querer que, a diferencia de otros recortes que se van a la caja de Hacienda, ¿verdad? Mejor que se vean en algo. Entonces yo le propuse de que ellos hicieran un programa de becas y que con esos 4,5 millones adicionales lancen un programa de becas a jóvenes y que ellos lo manejen, pues ellos lo hagan, ellos lo distribuyan, ellos lo manejen. Y le pregunté por qué había una diputada de la oposición que tenía $20,000 y prácticamente me explicaron que era básicamente les había echado gol con sus solicitudes de personal, y yo lo que le dije fue, bueno, pero ustedes mandan, pues, ustedes son la mayoría, ustedes tienen la directiva, así que reviértanle eso y pásenle el mismo presupuesto, que tenga $11,000 igual que todos los demás diputados. Si se queja, que se queje, si vota en contra por las cosas, pues que vote en contra. Tenemos 57 votos, no necesitamos a la oposición, que le pasen la misma peinada que todos los diputados y que reciba $11,000 de gasto. Ahí que vea ahí quién va a despedir de su personal, pero 20,000 no puede tener. ¡Sí! ¡Sí! Así las cosas, señores. Así las cosas, señores. En primer lugar, qué vergüenza que tuvo que venir el presidente Bukele a corregirles la plana a la junta directiva de la Asamblea públicamente. Primer tache para ellos. Número 2, supuestamente eran $14,000 los que tenían asignado cada diputado de presupuesto. Pero la Claudia dijo que tenían 18,000 asignados en el periodo pasado. Y como ya no sabemos a quién creerle, lo único que podemos intuir es que hay un gran degenere en la Asamblea con el pisto de la gente y que, como diría el Botija Sade, algo huele muy mal ahí adentro. Algo huele muy mal. Número 3, gracias al presidente Bukele, el presupuesto queda de $11,000 por diputado. Que ojalá que lo cumplan en la Asamblea, porque ya vimos que dicen una cosa y hacen otra, como la chimoltrufia. Y para muchos, 11,000 sigue siendo todavía mucho dinero, comparándolo con lo que gana el salvadoreño de a pie, con el salario mínimo o con los salarios de hambre que ganan muchos profesionales. Sigue siendo excesivo. Pero bueno, si el presidente Bukele no mete mano, la Claudia todavía seguiría ganando 20,000 pesos. Dios guarde. Qué barbaridad. Número 4, recordemos que estos
estos presupuestos son aparte de los salarios de los diputados y son para pagar a sus asesores. Por lo tanto, podría ser menos, porque esa fue una promesa de todos los diputados de Nuevas Ideas, que iban a reducir sus asesores y que no cumplieron porque siguen teniendo algunos hasta 10, cuando fácilmente podrían tener un abogado, un economista y un comunicador que le maneje prensa y redes y que le tome la foto. Suficiente con 3 personas. Pero no, si solo le falta meter al chucho ahí. Y número 5, que este es el mayor nuegadazo de la junta directiva actual de la Asamblea Legislativa. Un nuegadazo de oro se han ganado. ¿Cómo puede ser posible que una diputada, la Claudia Mercedes, les meta gol, como dijo el presidente? Se durmió a toda la junta directiva, es decir, a Neto Castro y a compañía, a saber cómo consiguió las firmas para recetarse los $20,000 de presupuesto. Es que no entiendo yo. O no se fijan en lo que firman, o la Claudia los hipnotizó, o los agarró bolos para sacarles la firma, o los embrujó a todos, o se pusieron de acuerdo con ella, yo no sé. Pero no entiendo cómo les meten gol de esa manera y le aprueban $20,000 por arte de magia. Definitivamente hay que cambiar esos porteros de la asamblea, porque muy capaces no son. Y si le siguen metiendo gol a la junta directiva de esa manera tan absurda, van a seguir perdiendo credibilidad y afectando la imagen del partido. Esperemos que todos los diputados den a conocer su planilla y cómo van a distribuir sus $11,000 con sus asesores para evitar este tipo de desinformación que se genera porque ustedes mismos, al no dejar las cosas claras, crean tanta confusión en la gente. Fácil sería, miren, esto es lo que gasto, estos son mis asesores y si quieren vengan a revisar. Pero no explican nada, tardan en aclarar las cosas y tiene que venir el presidente a hacerles la plana. ¡Qué bárbaros! Y algunos diputados que andaban criticando a la población y llamándolos desorientados porque los estaban cuestionando por un tema como estos, cuidadito. Recuerden que el mismo presidente dijo que el pueblo manda y la gente tiene derecho a saber cómo se está administrando sus impuestos. Así que los desorientados son ustedes. Cuando hay un tema razonable que cuestionar, tienen que dar explicaciones. Y si porque les piden explicaciones tratan a la gente de gorgojos, pues la gente les va a pasar factura en las elecciones. Así que diputados, a poner sus barbas en remojo y a poner en su página todo en orden, porque como dice el dicho, cuentas claras y amistades largas, para evitar tanta desinformación y este descontento de la gente que puede evitarse saliendo a aclarar las cosas, porque el que nada debe, nada teme. Así se habla. Y para la Claudita, que estaba tan contenta con sus $20,000, se quedó chiflando en la loma, sin la troca, sin la moto y sin los 20,000 morlacos. La pobre ha de estar encachimbada con esa peinada que le dio Nayib a ella y a su retaíla de 11 asesores. Solo falta que la Claudita diga que la peinada que le dio Nayib también es inconstitucional. 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 Libérenlo ya. Libérenlo ya. Hay que competir bailando en la Plaza Libertad con Yajaira. Dios me guarde. A mí me estremeció. Nos enfrentamos a un monstruo. Yo soy el que soy. ¡Qué palo! Una cosa hermosa. ¿Cuántos jóvenes no tienen Sereni? Así las cosas, señores. Déjenme hablar por la gran puta. Movimiento revolucionario. Algo huele muy mal. Al fin te veo. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Comenzando con las calientitas, Héctorito Silva, alias el Boca Floja, al que le salió el tiro por la culata por andar de chambroso, por andar acusando sin pruebas al diputado Cristian Guevara, ahora anda de víctima en todas partes. ¡Ay, la llorona! ¡Ay, la llorona! Así son todos los gorgojes de la puposición. Ahí andan de víctima, lamentándose en todas partes después de haberla cajeteado. Ahora anda diciendo que es una injusticia, un atentado, una amenaza contra la libertad de expresión de todos los salvadoreños, lo que le ha hecho la jueza a él. Pobrecita ternurita. El día jueves, hace una semana exactamente, fui condenado por el sistema judicial por los delitos de calumnia y de difamación. Se me impuso la condena más severa posible en ambos delitos y aparte se me impone una responsabilidad civil de $50,000. Yo veo esto como algo que va mucho más allá de Héctor Silva o de la persona que me acusó, sino que creo que es una amenaza genuina al derecho a la libertad de expresión en nuestro país. Hay que tomar esta condena también viendo el país en el que vivimos en este momento. El Salvador de hoy no se caracteriza por promover la pluralidad de ideas. Y lo que dije en su momento fue eso. Esta sentencia no incentiva el sano cuestionamiento, que es un pilar fundamental para la democracia de cualquier país, sino que incentiva el miedo. ¡No creo! Y sí, llorar y llorar. Ay, Héctorito, vos tenés la libertad de decir lo que querás. De hecho, ahí andás con Julio Villagrán, donde solo llega puro loco, hablando caca otra vez. Y nadie te está censurando. Lo que no podés hacer aquí ni en ninguna parte es acusar de un delito a alguien, independientemente de quién sea diputado o sea Juan Vendémelas, sin tener las pruebas concretas
concretas de ese delito, porque eso se llama difamación. Eso fue lo que te pasó, hijo, aceptalo. Es muy diferente la libertad al libertinaje, a ser un difamador que acusa a alguien falsamente sin pruebas, como Funes, o como aquel que inventó que yo tenía una plaza en la asamblea. Eso es un delito, hijo. Te la hartaste por chambroso. Deja de lamentarte ya. ¿Y sabes por qué te pasó eso? Por fanfarrón, por arrogante, porque te la quería llevar de héroe frente a la opinión pública. Uy, el investigador que descubrió la corrupción de los diputados. Y terminaste quedando como payaso. Como todos los fracasados de Pierdo Tiempo. Todos acaban así, no hombre, dedíquense a otra cosa. Ponete a trabajar, Héctorito, para sacar esos 50,000 pesitos. En vez de estar laca. Tome chocolate y pague lo que debe, hijo. Hoy día pueden decir que es con mierda. En otra calientita, los grandes intelectuales, las grandes lumbreras de la puposición, los grandes académicos, pensadores, intelectuales de izquierda, los tres moscarrones, que diga los tres mosqueteros, el doctor psiquiatra Fortín Magaña, alias el doctor Cloroformo, la economista Julia Burbuja Martínez y Ronald Chinola Umaña, también siguen en su papel de víctimas, como Héctorito Silva. Usted ya sabe que al doctor Cloroformo le gusta insultar, le gusta difamar, le dijo estúpido a Nathan Bakis, pasan atacando al gobierno, criticando, nadie les dice nada, pero cuando se las devuelven, se ofenden. Se meten a la cocina y no les gusta quemarse. Pues resulta que este trío de intelectuales también dicen que en este país ya no existe la libertad de expresión y lo que existe es solamente el terrorismo de Estado. ¡Qué miedo! Ñaca. Yo creo que cuando pase esta dictadura caiga y nos reunamos en el futuro, ojalá estemos vivos, a contar todas las anécdotas de los ataques que hemos recibido de los youtubers, de los influencers, de los troles, etcétera. Vamos a sacar una buena colección de anécdotas porque a mí me han hecho de todo. ¡Cállese, señora! Todos nosotros somos víctimas. Estas 2 semanas me ha tocado a mí, pero todos ustedes, Julia Evelyn, Ronald, obviamente vuelvo a repetir, Ingrid Escobar, todos, Alex Carcelero, pero tiene la ventaja que está afuera, pero los que estamos aquí nos atacan y nos pretenden denigrar. Bueno, miren, esto se llama terrorismo de Estado. Exacto. Es correcto. Se judicializan por un lado, te amenazan a otro, asesinan a otros en las cárceles, meten a otros en las cárceles también, ¿verdad? Claro, meten a quien quieran a la cárcel, nos quitan los derechos a nosotros, los ciudadanos, no tenemos derecho a la defensa, no tenemos derecho a la libre expresión, al libre pensamiento, a la movilización, a nada. ¿Verdad? Se llama terrorismo de Estado, típico de las dictaduras más terribles que han habido en el mundo. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. Pobrecitas almas descarriadas. Nadie los deja expresarse. Un tiro les han puesto en la boca. Nadie los deja hablar. Es que estos maestros dan risa. ¿Ven cómo son el vivo ejemplo de la mentira y la ridiculez? Dicen que no hay libertad de expresión y no hay día de Dios que estos tres pasen cacareando en contra del gobierno. ¿Qué más libertad de expresión que eso? Es que esto si fuera una dictadura de verdad, miren, ya los hubieran talegueado. Ya estuvieran presos por hablar tanta caca en contra de tanta gente. En contra del dictador. Pero no, ahí siguen de rabiosos. Nadie les dice nada. Ellos ven espías por todas partes, se sienten perseguidos y solo porque la gente en Twitter se los acaba y le hace un montón de memes, ya dicen que esto es la dictadura de los troles. Igualitos que los cagatitas de la APES, cortadas con la misma tijera. ¿Por qué si odian tanto este país? ¿Por qué si ya no lo soportan? ¿Por qué si piensan que esto es lo peor que ha pasado? No se van pues, agarren sus cachivaches y váyanse si no están a gusto. No sean masoquistas. Tanta gente que dice, ya no aguanto El Salvador, esto es lo peor y no se van. Masoquismo se llama eso. Paren de sufrir y váyanse, Dios guarde. O zóquenla pues, pero ya tanta quejadera que es harta, Dios guarde. Que solo sirven para abrir la trompa. Y en el programa anterior les dije que la oposición estaba criticando, qué raro, la ley que aprobaron en la asamblea sobre el proyecto de energía nuclear, que es un proyecto a largo plazo que está trabajando la CEL con varios países y entidades para el futuro. Pero usted sabe que la oposición solo critica porque tiene hocico. Uno no debe criticar lo que no sabe, pero estos critican todo porque son todólogos. Ahora hasta expertos en energía nuclear son todos, sobre todo la Julia Evelyn Oppenheimer le dicen. Lo que son es una bola de ignorantes que critican todo lo que hace el gobierno. Y comenzaron a ladrar y a ladrar. Y les dije que eran tan ignorantes que lo único que se les venía a la cabeza cuando les decían plantas nucleares era la planta nuclear del señor Burns de Los Simpsons. Y cabal, dicho y hecho, recordemos el programa anterior. Aprobaron una ley para un programa de energía nuclear en El Salvador, que es un tema que no fue de ayer. Es un tema que se viene trabajando varios años entre la CEL y otros países. Un proyecto a largo plazo que se está desarrollando en muchos países del mundo. Pero ¿qué van a saber los gorgojos ignorantes? Que ellos les dicen planta nuclear y lo único que piensan es la planta del señor Burns de Los Simpsons. Pues José Vidente le atina una vez más a sus comentarios, los más atinados de todo YouTube. Pues tal y como dije, las mentes maestras, las mentes brillantes, los grandes académicos y
y profesores de la UCA. La gran intelectual, atea, activa y combativa de Julita Evelyn Martínez, que nunca vio un marero. Lo único que se le vino a la mente con este tema de la planta nuclear fue efectivamente la planta nuclear de los Simpsons. No le digo, pues, perdone la Padre Oliva, donde quiera que esté. Corre video. Buenos días, don Julio, sus invitados. Este gobierno está interesado en una planta nuclear, un país tan pobre que ni con el dengue, pero puede controlar. Tengo más Mira, comentarios. yo con eso de la planta nuclear, no sé usted, Luis, pero a mí me da tanto miedo. Siempre me acuerdo de un episodio, de los episodios de la familia Simpson, ¿verdad? Donde el encargado de hacer el control de riesgo de la planta es Homero Simpson y que prácticamente no tiene ningún conocimiento ni experiencia. Entonces yo me imagino la planta esta, no sé, del Salvador, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La planta nuclear dirigido por gente con el perfil de Homero Simpson. Eso me da pánico. Con el perfil de Homero Simpson, eso me da pánico. Autodestrucción de la planta, no oprimir. Fusión nuclear en 10 segundos. 9, 8. Fusión interrumpida. Bien, muchacho. Y en otra calientita, durante la cadena nacional, el presidente Bukele también les dio un ultimátum a los importadores, distribuidores, comercializadores, mayoristas y especuladores por el incremento abusivo en el precio de los alimentos. Hablamos de la canasta básica, hortaliza, fruta, granos básicos, etc. Les dijo que si no ponen los precios justos ya, la van a pagar muy caro y que se atengan a las consecuencias. Y que si no le creen, miren lo que le pasó a todos los mareros que no pensaban que iban a terminar encerraditos en el seco. Así que a bajar esos precios, señores, porque el patrón habló. Y déjense de abusivos, como diría don Beto Kuma. Efectivamente ha habido, sí, hay una inflación mundial, todos la conocemos, sobre todo en los alimentos, por lo que ya sabemos, el incremento de los precios de los fertilizantes, la sequía, las inundaciones, etcétera. Pero también hemos identificado abusos. Y si bien algunos de estos abusos solo pueden recaer en ellos multas o sanciones administrativas, yo quiero recordarles a los señores importadores, mayoristas, distribuidores y comercializadores de alimentos que están haciendo estos abusos, con la confianza de que no hay sanción penal por abusar de la gente, pero yo les quiero recordar a todos ellos que ellos saben que están también fichados por evasión fiscal, por sobornos, por pasar alimentos en contrabando, por meter alimentos en puntos no fronterizos, sino que en puntos ciegos, por sobornar a agentes de aduanas, por declaraciones falsas, y esas sí son penales. Así que voy a hacer un llamado como el que le hicimos a las pandillas al inicio del 2019, que les dijimos paren de matar o no se quejen después. Pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores, mayoristas y distribuidores de alimentos: paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. Porque todos están fichados y ustedes lo saben. Ustedes saben los delitos que han cometido. No va a ser la multa por el incremento de los alimentos las que les vamos a poner. No se quejen después. Yo espero que mañana los alimentos estén a precios más bajos de lo que estaban ahora. No es broma. Como se lo dijimos a las pandillas en el 2019 y se dieron cuenta que no era broma, ¿verdad? Entonces, importadores, distribuidores, comercializadores y mayoristas de alimentos, paren de abusar. Hay incrementos que son justificados, de acuerdo, subió 10%, subió 10%. Pero que por un rumor que una lluvia va a subir el doble, es un abuso. Y ustedes saben los delitos que han cometido en los últimos años. Y bueno, estábamos ocupados con las pandillas, no teníamos tiempo de ir tras esos otros delitos, pero ahora sí tenemos tiempo. Paren de abusar. Yo espero precios más bajos mañana o van a tener problemas. Eran abusivos. Las cosas como son. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político 3.0. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales buscándome como Soy José Youtuber en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Recuerda que puedes colaborar a la producción de este programa a través de las diferentes plataformas y a través del botón de super gracias. Y que puedes adquirir los productos de Don Prudencio firmados por José Youtuber al WhatsApp 6066-6438. Un saludo con mucho cariño a los esposos Uribe, Blanqui y Don Francisco, que son fieles seguidores y fanáticos de Escenario Político 3.0. Soy José Orbilio Valladares y nos vemos en una próxima edición de EP 3.0 que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. Y recuerda, te lo pudieron haber contado antes, pero nadie como José Youtuber. ¡Claro que sí! ¡Hasta la próxima! ¡Becho tototes!